Hoy os voy a contar la historia de un criminal, y un criminal muy criminal, pero que seguramente no lo conozcáis. Hola, pues sí, hoy os voy a hablar de Paul Le Roux. Paul Le Roux era y es un criminal, ¿no? Que bueno, tiene una historia bastante inusual, bastante inesperada, porque no es el tipo de persona que te imaginarías que llegase a ser lo que él llegó a ser, ¿no? Le Roux nació en Zimbabue, en África, en 1972, pero cuando era un niño pequeño, su familia se mudó a Sudáfrica. Y ya de pequeño a Paul Le Roux le gustaban mucho los ordenadores, le gustaba la programación y los ordenadores. Y ya antes de cumplir los 18 años decidió irse, decidió que él no se quería quedar en Sudáfrica y estuvo en varios sitios. Estuvo viviendo en Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia. Pero Paul ya de joven ya no era muy social, no era una persona que tuviera muchos amigos, que le gustara mucho socializar. Era bastante introvertido, ¿no? Y Paul estuvo trabajando en encriptación, estuvo programando un software, un programa para encriptar el disco duro, para proteger la información del disco duro, pero lo hizo como un hobby, no lo hizo para ganar dinero, o por lo menos inicialmente él no estaba ganando dinero con eso, y compartió el software, lo hizo software libre y lo compartió con todo el mundo que lo quisiera usar, ¿no? Y al parecer era un software pues, que funcionaba muy bien. Y Le Roux fundó una empresa para intentar ganar dinero con ese software, para hacer mejoras del software a medida para otras empresas y tal, pero no le funcionó muy bien. La empresa pues no tiró adelante. Entonces empezó a trabajar para otra persona. Empezó a trabajar para Wilfred Hafner. Wilfred Hafner era un antiguo cliente suyo, era una persona que había sido su cliente para ese software, y Wilfred tenía una empresa y su empresa estaba ganando dinero gracias al software de Paul. Como Paul lo había hecho público para todo el mundo, pues la empresa de Wilfred estaba ganando dinero gracias a ese software y a otro software también. Y Paul estuvo trabajando para él, pero después de un tiempo Wilfred se dio cuenta de que Paul había cogido cosas que había desarrollado en su nuevo trabajo y las había ido añadiendo a su propia versión, a la versión que él tenía de su software que él publicaba. Entonces lo echó del trabajo porque digamos que estaba robando trabajo del trabajo que estaba haciendo para añadirlo a su propio programa, a su propia aplicación. Y parece ser que, bueno, debido a estas cosas, al hecho de que Paul no pudo ganar dinero en su empresa y al hecho de que luego lo echaron y tal, parece que Paul estaba bastante resentido porque otras personas estaban ganando dinero gracias a su aplicación, pero él no estaba ganando dinero. Y después de esto, un tiempo, Paul se dedicó a programar webs de apuestas, ser programador para webs de casinos online y tal, durante un tiempo. Pero después de esto empieza lo realmente interesante. Paul empezó a dedicarse a la venta de medicamentos sin receta en Estados Unidos. De medicamentos con receta. Medicamentos que necesitas una receta médica, necesitas una prescripción médica para comprarlos, que no puedes ir a una farmacia y comprarlos, sino que tiene que ser un médico el que decida que necesitas ese medicamento y que lo tienes que comprar. Entonces, Paul hizo una serie de páginas web, hizo varias páginas web en las que tú podías rellenar tu información, podías directamente meter los síntomas que tenías, decir qué te pasaba y pagar, y la medicina llegaría a tu casa. Y lo que pasaba es que esa información la mandaban a un doctor y el doctor hacía la receta, el doctor escribía la receta a pesar de nunca haber visto al paciente. No había visto al paciente, no sabía si realmente ese paciente tenía ese problema o no. Pues tenían unos doctores compinchados que trabajaban para ellos, enviaban los datos al doctor, el doctor les enviaba la receta y luego ellos enviaban la receta a una serie de farmacias que trabajaban con ellos, también varias farmacias en Estados Unidos que aceptaban este tipo de recetas online y luego ellos pues por correo enviaban los medicamentos, ¿no? Y eso, no tenían solamente una sola web, tenían varias páginas web y
y estaban en diferentes dominios, con diferentes nombres, de manera que fuera muy difícil encontrar realmente quién había hecho esas páginas, a quién pertenecían. Entonces, para vender estas medicinas, se anunciaban con spam. No compraban anuncios en Google o en otros sitios, sino que anunciaban con spam, enviaban emails a mucha gente. ¿Qué pasa? Que cuando envías spam, cuando envías correo basura, cuando envías anuncios a mucha gente que no lo han pedido, te filtran, ¿no? Te bloquean. Gmail y otros sistemas de email tienen bloqueos de spam. Entonces, para evitarse esos filtros de spam, para saltarse los filtros, lo que hacían eran usar varios dominios, varios nombres, ¿no? Como, no sé, facebook.com o google.com o lo que sea, son nombres de dominio. Pues ellos compraban otros dominios, compraban muchos dominios, y cada dominio solo les duraba un poco, enseguida se lo filtraban, pero iban comprando más dominios. ¿Qué pasa? Que eso pues era muy lento y les costaba dinero y tal, y lo que hicieron es abrir su propia empresa de dominios. Sí, ellos hicieron su propia empresa que vendía dominios para poder registrar dominios pues automáticamente, ir registrando para saltarse los filtros de email, ¿no? Los filtros de spam, ¿no? Igual que existe GoDaddy, pues ellos se hicieron su propia empresa de registro de dominios. Entonces, para la atención al usuario y para contactar pues con las farmacias y los doctores y tal, abrieron call centers en Israel primero y luego en Filipinas también abrieron varios call centers. Y en 2010 llegó a tener 10 call centers con más de 1000 empleados. Y bueno, ya en ese momento, ya lo que hacía, pues legalmente no estaba muy claro si lo que hacía era legal. Pero él no tenía suficiente, estaba ganando ya mucho dinero, pero él no tenía suficiente y quiso pues expandir sus operaciones. Se metió en explotación forestal, en tala de árboles, consiguiendo permisos para talar bosques que hasta entonces estaban protegidos, pues usando influencia con políticos y tal, para poder talar esos bosques. Se metió en minería de metales preciosos en África, se metió en tráfico de oro, empezó a traficar oro, tráfico de drogas, por supuesto, tráfico de armas, blanqueo de dinero. Bueno, se metió en todo lo que podía, en todo lo que se le ocurría, toda idea loca que se le ocurría, pues él se metía en eso. En Hong Kong tenía varias casas y varios pisos que dedicaba a guardar oro, a guardar plata, a guardar diamantes, que es como guardaba su fortuna. Pues tenía varios pisos y varias casas en Hong Kong, y ese oro y esa plata y diamantes los metía en un barco y se lo mandaba a Filipinas. Él estuvo un tiempo viviendo en Filipinas, y pues todo ese oro y tal se lo mandaba con un barco a su casa en Filipinas. Llegó un momento que empezó a estar también muy paranoico, empezó a desconfiar de la gente con la que trabajaba, y uno de sus trabajadores de Israel pensó que le estaba robando, se pensó que esa persona lo estaba robando, lo invitó a Filipinas, le dijo que viniese a Filipinas para un meeting, para una reunión, y allí en Filipinas, en un yate, lo tiraron al agua, lo tiraron al mar y dispararon, no le dieron, pero dispararon hacia él. Y después de tirarlo al agua y de dispararle, se dieron cuenta de que la idea, lo que estaba intentando hacer ese hombre, era para ayudar a su negocio. Estaba pensando en expandir su negocio, en hacer otras cosas. Y Paul Leroux lo amenazó que si lo pillaba robándole, que lo mataría, que lo iba a matar. O si lo dejaba, si intentaba escaparse, si intentaba dejar el negocio, que también lo amenazó. Leroux tenía un grupo de mercenarios y un grupo de asesinos a los que mandaba a varios países para hacer sus trabajos. Y en un momento él empezó a desconfiar de su jefe mercenario, de su jefe de seguridad. Paul empezó a desconfiar de él y contrató a otro grupo de asesinos para que lo ayudaran a matarlo. Y él también participó, Paul también participó en matar al jefe a su jefe de seguridad. Entonces, en varias de sus operaciones, algunos de sus cómplices fueron arrestados. Algunos, después de ser arrestados, fueron asesinados por Paul para que no testificaran, para que no dijeran nada.
Otros fueron asesinados por discusiones, por problemas de dinero, por discusiones de dinero. Entonces, después de Filipinas, Paul se mudó a Río de Janeiro, se mudó a Brasil, y en Brasil intentó expandir su operación de tráfico de drogas por América, ¿no? Entonces la DEA es la agencia contra el tráfico de drogas de Estados Unidos. Le estaban siguiendo la pista ya hacía un tiempo que sabían quién era, que lo perseguían un poco. Digamos que lo perseguían un poco, porque hasta ahora no sabían que realmente traficara drogas hacia Estados Unidos. Pero aquí descubrieron que había empezado a traficar drogas a Estados Unidos. Entonces empezaron a tomar más en serio el perseguirlo. Y la DEA organizó un trato falso. Hicieron creer a Paul que iban a comprarle drogas, que iban a hacer un trato, y lo pillaron. Consiguieron arrestarlo y se lo llevaron a Estados Unidos. Y Paul aceptó testificar contra sí mismo, aceptó confesar que había hecho intento de vender drogas y también por el delito de venta de medicinas sin receta, ¿no? Pero aceptó eso a cambio de tener inmunidad sobre cualquier otro delito, de que no le atribuyeran ningún otro delito que hubiese cometido, y también a cambio de que él testificaría contra sus cómplices, testificaría contra las otras personas de su organización. Entonces, inmediatamente, después de que aceptaran, Paul confesó que había participado en matar a 7 personas. Sí, lo confesó inmediatamente, pero claro, no lo podían juzgar por eso, porque era parte del trato. Entonces empezó a trabajar con la DEA, empezó a ayudarles a detener a las demás personas de su organización. Lo hizo pretendiendo que no había sido arrestado. Nadie dijo que había sido arrestado y él pretendió seguir todavía libre, y entonces ayudó a la DEA a preparar tratos y a preparar trampas para ir arrestando a diferentes personas de su organización. Entonces muchos de sus colaboradores, muchos de sus cómplices han sido ya arrestados y juzgados. Lo que pasa que seguramente pues nunca podrán juzgar a Paul por todo lo que realmente se merecería ser juzgado, ¿no? Por cosas horribles que ha hecho. ¿Qué os parece por ahora? Es bastante impresionante, ¿no? Alguien que era un friki, que era un programador, que le gustaban los ordenadores, pues se convirtiera en un jefe de una organización criminal con asesinos, con mercenarios, con negocios, con cualquier tipo de negocio ilegal, ¿no? Que alguien que empiece tan humilde pueda convertirse en un megalómano, en alguien pues, que se cree tan infalible y tan importante, ¿no? Y que con el muchísimo dinero que estaba ganando con la venta de medicinas, que no tuviera bastante y que tuviera que meterse en cosas tan y tan peligrosas. Decidme qué os ha parecido esta historia, porque no es una historia muy conocida. Creo que no mucha gente se enteró de esto. Y si queréis más historias, si queréis más vídeos, acordaos que tenemos los vídeos diarios de nivel intermedio, que cuestan $20, pero tendréis un vídeo nuevo cada día. Si os queréis apuntar, apuntaros con el link de Patreon abajo en la descripción, ¿vale? Venga, hasta luego.